Muy buenas noches, ya que se va a transmitir en jueves, ¿verdad? Pues reciban un cordial saludo, donde quiera que estén, hermanos, y en medio de esta contingencia, pues Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros. Así que vamos a escudriñar en el único fundamento que nos puede ayudar en esta situación en la que por la que estamos pasando. Si son tan amables de abrir su Biblia en el Salmo 91, versículo 1 al 3. Este va a ser nuestro texto base, en el cual vamos a basar nuestra enseñanza. Salmos 91, 1. Dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, es decir, diré yo al Eterno: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El título de esta enseñanza es Gratitud en medio de la peste. Gran parte del mundo entero está siendo paralizado por el temor debido a un agente infeccioso pequeñísimo denominado virus, que es un microorganismo prácticamente invisible para la vista humana, conocido como COVID-19. Tanto ha sido el impacto mundial, ha sido tanto que hay quienes piensan que solamente es un invento de las grandes naciones o que es un complot de algunas sociedades secretas para dominar al mundo. Otros están sumamente atemorizados, no solo por el virus y lo que le puede provocar a su persona, sino también por todo lo que puede perder económicamente. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que una persona conozca o decida creer, será la forma en que estará actuando ante esta pandemia. Los científicos dicen que sí es sumamente contagiosa, pero que no es letal para la mayoría de las personas. Sin embargo, la falta de infraestructura sanitaria, por lo menos en nuestro país, se encuentra en riesgo de colapsar, por lo que provocaría muchísimas muertes. A esta pandemia no se le ha denominado en los noticieros como una peste, tal vez porque al parecer no ha sido causante de una gran cantidad de muertes, a comparación de otras pestilencias. El diccionario secular define como peste o pestilencia, da la siguiente definición: es algún evento o cosa que puede causar grandes pérdidas o males entre la población, así como abundancia de cosas incómodas o perjudiciales. Grandes pérdidas es lo que provoca una peste. Debido a la globalización, nunca se había conocido una paralización de la economía como la vista en estos días, lo que ha llevado a grandes pérdidas económicas, sobre todo a nivel familiar en aquellos más desfavorecidos, y los grandes males que conllevan estas circunstancias, como son la inseguridad. Así que después de este breve contexto actual sobre el que estamos viviendo, vamos a desarrollar nuestro tema. El Salmo 191:3 menciona un mal del cual el Todopoderoso puede librarnos, y le da un nombre a ese mal, mencionándolo como
peste destructora. La palabra peste en el hebreo es la palabra deber, y literalmente significa mortandad. Así que viene una pregunta, y es: ¿en dónde ocurrió la primera peste de la cual se tiene evidencia que haya azotado a la humanidad? Y la respuesta la encontramos en el libro del Génesis, en Génesis 3:17. El contexto es cuando Dios le da las consecuencias, le muestra las consecuencias de haber desobedecido a Adán sobre el mandato de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 3:17 dice: y Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, y por cuanto no me obedeciste a mí, va a haber consecuencias por haber comido del árbol que yo te mandé que no comieras. De él te dije: no comerás de él, y por tu causa maldita será la tierra por lo que has hecho. Y aquí viene una consecuencia, y dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y después viene algo más, en el versículo 18: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y viene una consecuencia adicional: con el sudor de tu rostro comerás el pan. En ese momento empezaría el hambre, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es la consecuencia fatal de esta pestilencia, que fue y que es la muerte. Esta peste es la más letal de todas. ¿Por qué? Porque tiene un 100% de probabilidades de muerte registradas hasta la fecha. Esa peste, de acuerdo a la Biblia, se llama pecado. Y por más que alguien diga que eso son puros cuentos de la Biblia, no puede sostener esta negación por más de 120 años. Porque las consecuencias del pecado llegarán a su vida aunque las niegue. ¿Qué significa esto? Que va a morir, aunque niegue que estos son puros cuentos. Y si no lo crees, busca una persona que haya nacido en el año 1900 hacia atrás y no la vas a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora, esa peste o pandemia original que afectó a Adán y a Eva, ojo, no fue por contagio, sino que fue adquirida de forma voluntaria, llevando las consecuencias desastrosas y arrastrando esas consecuencias hasta nuestra generación. Es decir, tú y yo estamos sufriendo de esa pandemia. La palabra pecado en hebreo significa errar en el blanco o fallar en el objetivo. Así que la peste mortal fue la consecuencia de haber desobedecido deliberadamente a la autoridad de Dios, a pesar de haber escuchado las obediencias de parte del Creador. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Una sola restricción, una sola regla estando en el paraíso, una sola limitación fue transgredida. No le dijo: lávate las manos, no mentirás, no robes, no extorsiones. No, solamente no comas de un árbol. De todos los demás puedes comer, a excepción de este.
Una sola fue la regla y esta fue transgredida. Y viene una pregunta: ¿Dios es culpable de que Adán y Eva hubieran pecado siendo que Él les advirtió? ¿Dios sería culpable de esto? Sería como la siguiente analogía: el gobierno es culpable de los contagios y muertes futuras de personas que hoy se burlan del coronavirus y que no siguen las indicaciones. ¿Será culpable el gobierno? No, por supuesto que no. Porque ellos nos están advirtiendo. Fíjate que hay algo muy interesante en la palabra hebrea, deber, la palabra que tenemos traducida como peste, y significa literalmente mortandad. Y esta palabra se deriva de otra, de la palabra dabar, que en la Biblia significa hablar o decir. Es curioso porque entonces la peste, la destrucción, la miseria y la mortandad se relacionan con lo que se dice y con lo que se habla. Pero todavía hay más en la frase de nuestro versículo base, porque habla y se menciona un rasgo adicional: peste destructora, porque esta última, es decir, la palabra destructora, significa codiciar con ansia. En otras palabras, esto es lo que dice el versículo: Él te librará de la peste destructora. Significa lo siguiente: Él te librará de la destrucción que provocan tus propias palabras por tu codicioso ego. Y lo anterior tiene un enorme sentido en el versículo en Proverbios 18:21, que dice: lo que uno habla determina la vida y la muerte para ti y la muerte para los demás cuando hablamos. Y fíjense lo que dice en Palabra de Dios para Todos: dice que se atenga a las consecuencias los que no miden sus palabras. En otra versión dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos, es decir, para bien o para mal. Y te voy a poner un ejemplo totalmente práctico para que veas cómo estamos impregnados cuando no conocemos a Dios, cómo estamos impregnados de esa peste que es el pecado. El ejemplo es este: la humillación hacia otra persona por cualquier circunstancia, porque tal vez está enferma, porque tiene un defecto físico, porque no sabe, porque no tiene dinero, porque se cayó, porque tal vez se le rompió alguna prenda, porque se equivocó. La persona que humilla tiene esta pestilencia en su alma y por su boca sale y hiede a soberbia y arrogancia. Y estas actitudes Dios no las soporta. Otro ejemplo: la mentira, ¿de dónde sale? Sale de la boca de aquel que la dice. Esta es de las evidencias más contundentes que una persona tiene esta peste destructora en su vida: la mentira. ¿Cuántas veces al día una persona puede llegar a mentir con tanta facilidad como si estuviera respirando? Evidentemente porque no tiene el temor de Dios en su vida. Mentir, para hacer una aclaración, es
decir algo con toda la intención de no decir la verdad. Eso es una mentira. Pero no es una mentira aquello que hablas y desconoces y te puedes equivocar. No, la mentira lleva la intención de engañar. Y esto Dios lo aborrece. En Proverbios 6:16, dice así: el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta, que Él aborrece: los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testimonio que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Esas son las cosas que Dios aborrece, y esas son las evidencias de esta peste, incluso contagiosa, porque nosotros podemos arrastrar a la gente a comportarse de tal manera. Por tal motivo, de acuerdo al Salmo 91, la pregunta es: ¿de cuál peste destructora crees que el Señor le interesa más librarte? ¿De cuál le interesaría más? ¿De la peste del pecado que te llevaría a la condenación del infierno? ¿O del coronavirus que te puede llevar a la tumba de forma temporal? ¿De cuál peste destructora te querrá librar mejor el Señor? Hoy Dios te pregunta, a ti hombre, a ti mujer, te preguntaría: ¿de qué peste quieres que te libre? ¿De la condenación eterna o la del coronavirus? Pero solamente como recordatorio te digo que no vas a durar más de 120 años, aunque no te dé coronavirus. O probablemente se pueda reducir a 120 respiros. Así que, como no sabes cuándo te va a tocar, más vale que tomes una decisión. Ahora, quiero aclarar algo con la pregunta anterior. Dios no estaría dando permiso para desobedecer a las autoridades sanitarias, en ninguna manera, porque Él los ha puesto como autoridad en la tierra y algún día, no muy lejano, ellos van a entregar cuentas acerca de todo lo que dicen y acerca de todo lo que ocultan. Pero nosotros vamos a dar cuentas de nuestra obediencia. En el Salmo 91, el salmista describe a Dios con una característica propia de Él, un atributo eterno de Él, y lo llama omnipotente, el Shaddai, que significa el todopoderoso. Y es interesante que no lo haya mencionado como el omnipresente o como el omnisciente, el que todo lo sabe. Así que el salmista recurre principalmente al poder de Dios, aquello que él puede percibir, porque aunque no vea a Dios, aunque no entienda a Dios, su poder es eterno y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Esto lo dice Romanos 1:20. Ahora, si hay alguna duda, ¿qué hombre ha podido detener el cambio climático en unos cuantos días? ¿Qué hombre ha podido darle un respiro a la naturaleza de tal magnitud que ha sido
a un nivel mundial? ¿O qué hombre ha hecho que las familias tengan la oportunidad de volverse a unir en tan poco tiempo? Y tantas otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo, benéficas, que ni siquiera nosotros nos podemos dar cuenta. Y todo esto Dios lo ha podido lograr con un triste pero poderoso microorganismo. Ahora, imagínense lo grandioso que será cuando el mismo Jesucristo plante su pie nuevamente en el monte de los olivos y gobierne las naciones con vara de hierro y restaure todas las cosas. ¿Quién podrá atreverse a pintar los negocios en ese tiempo? ¿Quién podrá atreverse a golpear a los ángeles o intentar quemar las puertas de Jerusalén o hacer marchas pidiendo que se legalice el aborto como un derecho? ¿Quién podrá atreverse en esos momentos? Eso será algo grandioso. Alguien podría decir, qué exagerado. Esto del coronavirus fue maquilado y orquestado por el hombre. Sin embargo, la respuesta es muy sencilla. Si así fue, Dios se lo permitió. Porque los caminos de Dios no son como nuestros caminos, ni sus pensamientos son como los nuestros. Porque así como son de altos los cielos, así son los pensamientos de Dios. Y cualquier ventaja que el hombre quisiera obtener para su propio beneficio, Dios tiene el poder y la sabiduría para transformarlo en algo bueno. Y esto lo podemos ver claramente en la vida de Jesucristo. Satanás, en el último día en la tierra de Jesús, lo destrozó. Físicamente lo destrozó. Espiritualmente estaba entristecido hasta la muerte y separado del Padre en total indefensión. Y cuando Satanás creyó que había ganado, eso se convirtió en su máxima derrota. Además, si esto lo hubieran orquestado los hombres, Dios lo aprovecha para que todo mundo tenga la oportunidad de clamar a su Creador, de levantar los ojos al cielo, ya que su objetivo desde el principio de los siglos es que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Sin embargo, esta es una decisión personal que cada quien debe de tomar. Dios no va a mandar a los ángeles para obligarnos a arrepentirnos. Dios ha enviado a su Santo Espíritu en estas densas tinieblas para hablarnos y convencernos de justicia y de juicio. Pero cada uno dará su respuesta. ¿Quieres que te libre de la verdadera peste que azota al mundo? Esa peste se llama pecado. Dice Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el salmista hace propia esa oración y esa declaración y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Pregunta: ¿qué pasaría si Dios le diera el antídoto al coronavirus a los científicos de tu país y que encontraran la cura rápidamente? ¿Verías la manera más rápida de volver a vivir como vivías antes de la pandemia? ¿Vivirías igual, exactamente igual?
entonces estarías perdiendo la oportunidad de curar relaciones rotas. Porque eso es lo que está provocando el aislamiento de las personas. Quédate en casa, es lo que se ven en las redes sociales. Esa es una oportunidad de curar relaciones rotas. Ahí, en tu misma familia, con tu esposa, con tu esposo y con tus hijos. Por eso Dios lo está permitiendo, porque Él sabe que la base de toda sociedad es la familia, y como seres humanos la hemos estado destruyendo, inventando modelos familiares que no son los modelos que Dios estableció. Pero ahí algunos se sienten encarcelados en su propia casa. Lo ven como un castigo, y verdaderamente es porque la peste destructora del pecado les ha cegado el entendimiento. Y quieren salir de casa creyendo que no va a pasar nada. Es más, algunos hasta han de pensar: prefiero que me enferme. Y no saben que va a arrastrar a muchísimas personas más. O peor aún, ojalá que se enferme este o esta mujer. Y nos volvemos insensibles. Ahora, si esto pasara, pasaría la oportunidad también de buscar la reconciliación entre las familias, entre las personas, con el antídoto que Dios proporcionó, que es el perdón. ¿Por qué? Porque en los corazones de los hijos hay heridas abiertas. También las hay en el corazón de las esposas y de los esposos. En la familia, nosotros mismos las hemos hecho pedazos con nuestras imprudencias, con nuestros arrebatos, con nuestras traiciones. Nosotros somos los que estamos enfermos y hemos contagiado a nuestros seres queridos con nuestra amargura. Y Dios, en su infinita misericordia, apiadándose de la humanidad, quiere sanar esas hemorragias del alma. Porque Él quiere sanar, porque Él nos hizo, por eso nos quiere sanar. Y Él sabe cómo hacerlo. Pero está buscando, escuchen bien esto, está buscando en medio de toda esta oscuridad corazones que estén dispuestos a hacer guantes en sus manos para sanar al herido. Pero quiere empezar por los nuestros, por los que están en casa, por las primeras responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Ahora, te preguntarás, ¿qué puedo hacer para darle una respuesta a Dios? ¿Qué puedo hacer para darle una respuesta a Dios? Las recomendaciones, de alguna manera terrenales, son una figura de las celestiales en estos tiempos. Cree primeramente en la autoridad de aquel que aprendió la obediencia hasta la muerte y está sentado a la derecha de Dios el Padre. Primero tienes que creer en Él, ajustarse, para que te puedas ajustar a sus mandamientos. Número 2, utiliza cubrebocas, porque estás infectando a los demás con la peste destructora. ¿Qué significa esto? Deja de maldecir, deja de extorsionar, deja de humillar, deja de lastimar, de engañar, deja de escupir el veneno de la amargura y cambia tus dichos ahora
por bendiciones que salen de la boca y que salen del corazón de Dios, que están escritos en la Biblia. Algo más que tienes que hacer es arrepiéntete y limpia tus manos de las obras muertas. ¿Cómo? Deja de adulterar. Ya no robes, no codicies, no forniques, no adulteres, para que cada vez tus manos estén más limpias delante del que las puede examinar, y ese es Jesucristo. No borrará tu memoria, pero sí Dios en su poder y en su sabiduría puede limpiar tu conciencia. También mantente a distancia de aquellos que seducen con su peste destructora, con aquellos que te quieren arrastrar hacia hacer lo malo, y no participes de sus prácticas. Mantén esa distancia. Limpia y desinfecta tu vida. ¿Cómo? Tira todo aquello que te haga volver a tu pasado. Y quédate en casa. Quédate en la presencia de Dios todos los días hasta tu último aliento. Estés donde estés. Porque solamente así podrás experimentar lo que el salmista, la tradición judía se lo atribuyen a Moisés. Solamente así vas a poder experimentar lo que dijo Moisés en el Salmo 91:1. El que habita, es decir, aquel que vive de forma permanente, no de cada 8 días, no por un ratito, no solamente cuando me está yendo mal, no, de forma permanente. El que está viviendo de forma permanente al abrigo del Altísimo, es decir, bajo la instrucción, bajo las enseñanzas del Dios Todopoderoso, morará en su casa, morará en los cielos bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección del Todopoderoso. Créeme que si Dios te quisiera, a lo mejor, si Dios te quisiera encontrar, puede ser que no sea con el coronavirus, puede ser con cualquier otro pretexto para llevarte delante de su presencia. Así que no tengas miedo de lo que pueda ocurrir. Pero en medio de toda esa protección y cobertura debajo de Dios, tú puedes expresarle a Dios con plena confianza y con plena certeza, como lo habría hecho Moisés: esperanza mía y castillo mío. Aquí el salmista le está atribuyendo al ser todopoderoso que Él es su castillo. Pregunta: ¿quién podrá derrumbar? ¿Quién podría derribar al Dios omnipotente? Y dice: mi Dios en quien confiaré. Y ahora veremos: Él te librará del lazo del cazador, de aquel que te quiere jalar, de aquel que te quiere llevar a la perdición eterna, y Él te librará de la peste destructora. ¿Cuál es la peste destructora con mayor letalidad? Precisamente el pecado. Tal vez ahora que te encuentras en tu casa te podrías responder: bueno, ¿qué puedo hacer? Si ya has reconocido que tú estás infectado de este mal, tú puedes clamar a Dios y puedes decirle: Señor mío y Dios mío, voluntariamente he pecado contra ti y te he ofendido, pero no me había dado cuenta o no quería verlo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Esto que está pasando en el mundo no es otra cosa que una advertencia para mi vida y una oportunidad para clamar al médico por excelencia que eres tú, al único que pueda ayudarme de forma gratuita.
Millones de personas han muerto de distintas maneras y tuvieron su oportunidad. Yo no quiero desperdiciarla. Sé tú mi refugio, mi castillo y mi fortaleza en todo momento, y dame de tu gracia para soportar lo que venga con un corazón agradecido solamente a ti. En Apocalipsis 22:11 dice así: el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique. Practique significa día con día, uno tras otro. Practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía más. Este versículo, el día de hoy, nos exhorta a tomar una decisión, y omitirla o despreciarla también es decidir. Proverbios 22:3 dice lo siguiente: la persona que es prudente, es decir, entiende las señales, ve el peligro y entonces lo evita. Pero el insensato, es decir, el necio, sigue adelante creyéndose mayor que la adversidad, y entonces recibe el daño, que no solamente lo afecta a él, sino también a sus más cercanos. Y su negligencia en estos tiempos lo lleva a asesinar a otras personas. Es por esto que Dios te manda y nos manda: quédate en casa si no eres facilitador de víveres. Uno de los pretextos inconscientemente que regularmente hemos puesto para buscar a Dios es: no tengo tiempo. Pero hasta en eso el Señor en este tiempo nos ha provisto. Ahora sí, no puedes decir que no tienes tiempo de buscar a Dios. Pero hay algo más en la palabra dabar, que significa hablar. De ella también da origen a otra palabra que significa pastos, que es un símbolo de descanso, es un símbolo de paz, como lo dice en el Salmo 23, que en lugar de delicados pastos me hará descansar. Pero también Jesús hizo referencia a él. Dijo Jesús en Juan 10:9: yo soy la puerta. Evidentemente es la única puerta que nos lleva al Padre, porque dijo Jesús: nadie llega al Padre si no es por mí. Y dice lo siguiente: el que entre por mí será salvo. Entonces entrará y saldrá. Y cuando salga, después de que haya venido a mí y me comprenda, me entienda, me busque, entonces hallará pastos una vez que esté fuera. ¿Qué significa esto? Que hallará descanso en medio de la adversidad, en medio de las tinieblas. Ese es el significado, que en la palabra de Dios vas a encontrar el reposo que necesitas en medio de esta adversidad. En Eclesiastés 7:2 dice lo siguiente: mejor es ir a la casa donde hay luto que a la casa donde hay banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, es decir, todos vamos a morir, y el que vive lo tendrá presente en su corazón. Así que para Dios es mejor un lugar donde hay adversidad, porque es el momento en el que nosotros podemos levantar los ojos al cielo. Y eso es lo que queremos hacer en este momento. Vamos a orar a Él.
Dios Todopoderoso, Dios grande y temible, clamamos a ti por tu salvación, de lo que verdaderamente importa, que es nuestra eternidad. Qué privilegio y oportunidad tan grande tenemos en este día como para poder dirigirnos a ti de forma directa, sin intermediarios, como si tú ocuparas trámites burocráticos, porque a ti no hay contagio que te alcance. Gracias, Señor Jesucristo, por enseñarnos que antes de enfrentarte a la tentación en el desierto, primero te aislaste para estar en comunión con el Padre, para ayunar y orar. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has enseñado a no tentar a Dios. A pesar de que tú tenías todas las prerrogativas, decidiste obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, por este tiempo de preparación. Qué gran oportunidad de meditar en lo que hiciste por nosotros. Gracias porque tenemos este tiempo de estudiar y meditar en cómo fue el proceso para obtener esa cura a la mayor peste del ser humano, que es el pecado. El antídoto para ese mal es tu sangre que derramaste en esa cruz, que sigue tan fresca como hace 2000 años. Y aunque fue derramada en un solo punto geográfico, su efecto no tiene fronteras, no es exclusiva y aparte es gratuita. Y el único que tenemos que hacerlo es creerlo para poderlo recibir, porque se obtiene simplemente por fe. Por tu generoso amor nos diste este regalo, hecho posible únicamente en Jesucristo, quien nos libera y nos limpia de todo pecado. Y la Biblia lo resume de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que en Él se abriga, no se pierda eternamente, sino que tenga una vida eterna con Él. Muchas gracias, amado Dios. Gracias por este tiempo tan hermoso. En el nombre de Jesús, amén.